Damos la más cordial bienvenida a los que nos van a estar viendo a través de las plataformas digitales. La palabra está en el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 4, ¿verdad? Y creo que es una palabra que has tenido la oportunidad de escuchar en este tiempo, pero quiero que escuches, ¿verdad?, este versículo de manera especial en esta noche. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice así, con la bendición del Trino Dios. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Tu enfermedad, diga, mi enfermedad revelará su gloria. Y quisiera empezar en esta poderosa noche transmitiendo a los que nos escuchan a través de las redes y los que están aquí en la casa, ¿qué es gloria? Probablemente has tenido la oportunidad de escuchar de una manera o de otra, pero quiero ser bien enfático, quiero ser, ¿verdad?, bien profundo en esto. Y quiero que puedas entender y comprender que la gloria no simplemente es algo bonito. No es que se te paren los pelos, ¿verdad? No es que brinquen y saltes. La gloria es algo más. Dile que está a tu lado, es algo más. Por eso en esta noche quiero definirte lo que es gloria. Y la palabra gloria en el hebreo significa o viene de la palabra kabod, que la palabra kabod significa peso, valor, esencia. Lo voy a repetir. La palabra gloria en hebreo viene de la palabra kabod, que significa peso, valor o esencia. O sea que cuando yo hablo de gloria en el hebreo, estoy hablando de algo que yo estoy sosteniendo, algo que yo estoy cargando, que provoca, ¿verdad?, algo tangible en mi vida y en la vida de los que me rodean. Tiene un valor profundo y tiene una esencia, tiene un ADN, ¿verdad? Para los que lo pueden ver en pantalla, ya está traducido. De igual manera, en griego, la palabra gloria se pronuncia doxa, que es manifestación visible o reputación revelada, lo que significa que si está hablando de una manifestación visible es algo que cualquiera puede ver, que cualquiera puede palpar, que cualquiera, si se van de aquí a la Kering Ford, pueden ver que la gloria se está moviendo porque se manifiesta de manera visible y es una reputación, en este caso revelada, una verdad que siempre ha estado ahí, pero hasta que no se hace visible, usted y yo no la podemos ver. Vamos. Quiero empezar, ¿verdad?, definiendo esto. Y cuando seguimos hablando un poquito más de lo que es la palabra gloria, es el peso invisible de quién es Dios haciéndose visible en una situación donde tú y yo pensamos que Él no estaba. Porque hay situaciones que llegan a nuestra vida que nos hacen dudar, que nos hacen pensar, tal vez que nos hacen claudicar y preguntarnos si verdaderamente Dios está con nosotros. Esto lo vemos claramente en el Antiguo Testamento, un hombre llamado Gedeón, que en el peor momento de su vida, en el momento donde él se estaba escondiendo del enemigo, se le aparece un ángel. Diga, se le aparece un ángel. Porque cuando tú menos te lo esperas, Dios se aparece. Entonces, se le aparece un ángel y dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón hizo, ¿quién? Yo. Miro a la izquierda y miró a la derecha, porque Gedeón estaba mirando su condición física, pero el ángel estaba mirando su condición espiritual. Vamos, alguien le estoy predicando en esta poderosa noche. Él estaba basándose en las circunstancias, él estaba basándose en la crisis, él estaba basándose en el problema, él estaba basándose en la situación. Sin embargo, cuando el ángel tiene el encuentro con Gedeón, le está hablando de kabod, le está hablando de doxa, le está hablando que la manifestación que él tiene, alguien la va a ver, alguien la va a notar, alguien va a caminar con eso que ha sido entregado en las manos de Gedeón. Por eso él le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente, aunque se estaba escondiendo. ¿Alguien está conmigo?
Ciertamente, este pasaje del Evangelio según Juan, capítulo 4, rompe con toda la lógica. Le envían a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Yo quiero que usted se meta en la prédica y póngase a pensar si en algún momento dado usted ha estado enfermo. ¿Cuántos han estado enfermos en algún momento dado? Todos en mayor grado o en menor grado, en algún momento dado hemos estado enfermos. Y en el momento de nuestra enfermedad necesitamos a alguien que se acerque, necesitamos a alguien que ore por nosotros, necesitamos a alguien que se acerque a nosotros. En este caso, las hermanas de Lázaro se acercaron a su mejor amigo Jesús. Eso es lo que establece la Biblia en el capítulo 11. Se arrimaron a un buen árbol al que le podía dar sombra. Sin embargo, la Biblia establece que cuando le llega la noticia a Jesús, en lugar de salir corriendo, en lugar de ponerse de manera emocional, dice la palabra que Jesús se quedó 2 días más. Diga, 2 días más. Ciertamente, en el momento que tú y yo esperamos que Dios se mueva rápido, Dios se mueve por el plan que ha trazado. Dios se mueve por lo que ha establecido. Dios se mueve a través de su palabra. Tan es así que a veces podemos pensar y decir que la paciencia de Dios puede provocar en nosotros impaciencia. Y eso fue lo que provocó en las hermanas de Lázaro, Marta y María. Usted conoce probablemente la historia mejor que yo. Estaban viviendo un momento difícil. Estaban viviendo un momento de dificultad. Nadie podía negar que Lázaro estaba enfermo. Diga, nadie podía negar que Lázaro estaba enfermo. Sin embargo, en el momento que le llega la noticia a Jesús, aquellos mensajeros trataron de operar en las emociones de Jesús diciéndole: oye, el que tú amas se está muriendo. El que tú pasas tiempo con él tiene un problema, tiene una crisis. Y al ver de manera sobrenatural a Jesús, que no perdió el norte, no perdió la asignación, porque en el momento que le llega la noticia, ya Jesús había empezado su ministerio, ya Jesús había empezado su asignación. Por ende, el plan de Jesús a través de Dios era marcar un propósito en la vida de Lázaro, era marcar un propósito en la vida de María, era marcar un propósito en la vida de Marta, aunque mucha gente no lo entendía. La Biblia dice que después de quedarse allí, probablemente el que lee la historia se dice: contra qué insensible ese Jesús. Le dicen que el que ama, tratando de mover las emociones, estaba enfermo. Y la lógica más grande es que si alguien que usted ama está enfermo, usted deje lo que está haciendo y salga corriendo. Eso es lo normal, en lo natural. ¿Está conmigo? Sin embargo, Jesús sabía cuál era su asignación. Jesús sabía cuál era su plan. Jesús sabía cuál era su propósito. Por eso el tema poderoso de esta noche es: tu enfermedad revelará su gloria. No es la del otro, no es la del otro. Es tu enfermedad, lo que estás pasando, lo que estás viviendo, está revelando la gloria de Dios. Eso no hace muchas veces sentido humano que nosotros estemos pasando por momentos de crisis. Y como diríamos en el buen puertorriqueño, Jesús lo coja suave. Dile, cógelo suave, chicos. Si amas a alguien, corres. Si te importa, te mueves. Si sabes que está grave, reacciona. Pero Jesús se queda. Y en ese silencio es como si Dios estuviera diciendo: tu desesperación no va a cambiar mi decisión. Tu urgencia no va a alterar mi propósito. Ya yo establecí, ya yo hablé, ya yo tengo planes. No importa cuánto me empujen, no importa cuánto me aprietes, yo voy a reaccionar como Dios soberano en el momento que quiera desatar el milagro, en el momento que quiera elevarte, en el momento que quiera que crezca. Pero para yo poder hacer eso, necesito que estés conmigo. Dios no responde a tu presión. Dios responde a tu propósito. Porque lo que Jesús quería no era solo sanar a Lázaro.
era que conocieran una dimensión que nunca habían visto. En otras palabras, aquella gente sabía que Jesús podía sanar. Aquella gente sabía que Jesús podía libertar. Aquella gente sabía que Jesús podía hacer el milagro. Sin embargo, Jesús quería enseñarle un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? Darle vida después de la muerte. Darle vida cuando no había posibilidad. Darle vida cuando la gente había dicho ya todo está perdido. Porque donde termina la sabiduría del hombre, empieza la sabiduría de Dios. Tu enfermedad revelará su gloria. Hay momentos que Dios tiene que sacudir tu vida. Hay momentos que Dios tiene que sacudir tu casa. Hay momentos que Dios tiene que sacudir tu cuerpo. Hay momentos que tiene que sacudir tu generación para que tú entiendas que lo que te está pasando, eso que te está quejando, esa enfermedad que probablemente entiende que te está matando, va a revelar gloria, va a revelar presencia, va a revelar otro nivel que tú no habías experimentado. Porque cada vez que tú y yo estamos cómodos, se nos hace difícil entender y planificar y escuchar la voz de Dios. Pero en el momento de la angustia, en el momento de la depresión, en el momento de la crisis, en ese momento podemos detenerle y darle la gloria al que gloria se merece. Y se lo vas a dar, dáselo fuerte. Tu enfermedad revelará su gloria. Dios no está apurado en resolver tu situación. Está comprometido en revelarte quién es. ¡Aleluya! Lo voy a repetir. Dios no está apresurado en resolver tu situación. Está comprometido en revelarte quién realmente Él es. ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su ADN? ¿A qué vino a la faz de la tierra? A buscar, a sanar y a salvar lo que se había perdido. Pero en el momento de la enfermedad se nos olvida que hay gloria. En el momento de la enfermedad se nos olvida que hay presencia. En el momento de la enfermedad se nos olvida que Dios puede hacer un milagro sobrenatural, no solamente sobre mi vida, sino sobre toda mi generación. Tu enfermedad revelará su gloria. Me llama la atención que esto es algo que he comentado en alguna de mis prédicas. Cuando Jesús le declara en ese capítulo 11 y le dice, esta enfermedad, lo que me está pasando, lo que me está matando, no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Alguien tiene que ver que a pesar de tu crisis, que a pesar de tus circunstancias, que a pesar de que el horno se ha calentado 7 veces, la gloria de Dios se revela en el mismo lecho de muerte. La gloria de Dios se revela cuando ya no hay esperanza. La gloria de Dios se revela cuando el hombre dijo ya no se puede hacer nada. Ahí es que entra Dios. Tu enfermedad revelará su gloria. Jesús no estaba hablando del proceso. Estaba declarando el final. Lo voy a repetir. Jesús no estaba declarando el proceso. Estaba revelando y desatando el final. ¿Cuántas veces vemos una película y nos desesperamos y queremos llegar al final? ¿Hay alguien aquí de esa gente? Yo creo que hay 2 o 3 aquí, ¿verdad? Las hermanas final. Que se desesperan por ver el final. Sin embargo, diga, Dios no tiene prisa. Él no llegará tarde. Él no llegará temprano. Siempre llegará a tiempo, porque tu enfermedad siempre va a revelar su gloria. Dios no evita que algo muera en el proceso, pero sí determina cómo va a terminar la historia tuya. El problema es que nosotros siempre queremos llegar al final. Queremos adelantarnos a los tiempos. Y en el proceso, para tú crecer y aprender, no puedes ir al final. Tienes que pasar el proceso. Para tú poder elevarte, para tú poder la gloria, para tú poder estar al lado de Jesús, diga, tengo que pasar el proceso. En medio de la dificultad, de una necesidad de que el que amaba estaba enfermo, dice la Biblia que aunque Jesús dijo que no se iba a morir, Lázaro se murió. Lo he dicho siempre, si lo cogen este tiempo, le dicen que es un falso profeta. La realidad es
que Jesús no estaba hablando de la muerte física, estaba hablando de una muerte espiritual. Ni aún los que andaban con él entendían el caminar de Jesús. Cuando llega Jesús, diga, cuando llega Jesús, hay llanto, hay dolor y hay confusión. Tres cosas con las cuales usted y yo lamentablemente nos familiarizamos en medio de nuestra enfermedad. Y la primera respuesta que le dan Marta y María en lugar de adorarle, porque había llegado, llegó 2 días después, pero diga, llegó. Pero para ellas ya era tarde porque hacía 4 días que se había muerto. Entonces llega el reclamo de una persona que no entiende el plan y el propósito de Dios y se desespera porque cada vez que tú y yo no entendemos el plan y el propósito de Dios nos vamos a desesperar. Y en lugar de recibirlo con una gran adoración le dicen, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si no puede decir amén, diga aus. En lugar de adorarle, en lugar de pensar que él podía hacer el milagro, en lugar que él podía resucitarlo de entre los muertos, el primer recibimiento que tuvieron de parte de sus amigos, con amigos así no necesitamos enemigos, fue que si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entendió el dolor, Jesús entendió la angustia, Jesús entendió la crisis como lo entiende cuando tú y yo pasamos por medio de procesos. Pero alguien tiene que comprender que tu enfermedad, que no es otra cosa que el proceso, va a revelar su gloria. Y en medio del dolor, la Biblia establece que Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. El versículo dice 35, Jesús lloró. El dolor cambia el lenguaje. Pasamos de fe a reclamo y de confianza a frustración. Hay fe que canta en el altar, pero se quiebra en la tumba. Aleluya. Lo voy a repetir. Hay una fe que canta en el altar. Desde aquí todo el mundo es cristiano. Desde aquí todo el mundo grita. Desde aquí todo el mundo adora. Pero hay un tipo de fe que se manifiesta desde el sepulcro. Hay un tipo de fe que se manifiesta desde la enfermedad. Hay un tipo de fe que se manifiesta desde la aflicción. Hay un tipo de fe que se manifiesta en medio de la crisis. Ese tipo de fe, que no es otra cosa que confianza en Dios, es lo que provoca que se revele la gloria de Dios en nuestra vida. Porque cuando la gente ve que ni la enfermedad te puede detener, automáticamente quieren ese Dios que tú le sirves, ese Dios que tú le adoras, ese Dios que tú le crees. No se trata de cantar bonito, no se trata de predicar bonito, se trata que en el momento de la crisis, aunque yo no esté en el altar de Dios, yo pueda declarar su gloria. Jesús no es indiferente a tu dolor. Aunque se quedó 2 días más, diga, él tenía un plan. Él tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Que lo iba a levantar, que iba a ser el lugar, el milagro mayor. Aquella gente tenía que entender que el que cree en Jesús, que el que confía en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Pero en medio de tu enfermedad, en medio de tu dolor, ¿puedes pensar eso? Come on. Jesús siente, se conmueve y entra en tu proceso. Pero escúchame bien. Dios no puede llorar contigo, pero no se queda llorando contigo. O Dios puede, mejor dicho, llorar contigo, pero no se queda en la situación que te está afectando. Diga, se vale llorar. El problema es que te quedes llorando. El problema es que te quedes cuestionando. El problema es que te quedes, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que haga algo por lo que ya Él operó. Antes de revelar el milagro, Jesús da una orden. Juan 11:39 dice, quitad la piedra. Fíjese que Jesús se quedó en ese lugar.
estaba en movimiento. Cuando él entendió que era prudente desatar el milagro, llegó, fue recibido, ¿verdad? Con dolor, con angustia, con tristeza, pero eso no desanimó el plan de Dios para la vida de Lázaro. Y aunque le habían reclamado que si hubiera estado aquí, él no se habría muerto, Jesús continuó directo a su asignación. Tan es así que también se conmovió, también lloró, también consoló, pero no se quedó solamente en el consuelo. Empezó a desatar una palabra que retumba hasta el día de hoy. En este tiempo le dijo: yo soy la resurrección y la vida. No dijo que es Pedro, no dijo que Juan, dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que confía en mí, el que camina conmigo, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé la situación que te ha tocado vivir. No sé si entiendes que ya no hay esperanza para tu milagro. No sé si entiendes que la enfermedad es más fuerte que el Dios que te llamó. Sin embargo, aunque aparentemente el cuerpo de Lázaro apestaba, aunque la lógica y la evidencia y todo el mundo sabía que Lázaro se había muerto, Jesús no necesita tu lógica, Él quiere tu confianza en rendición hacia Él. Aleluya. Hay un tema muy utilizado por mi amada esposa, la pastora, que tus circunstancias no cambian la promesa. Y a veces usted y yo permitimos que nuestras circunstancias cambien la palabra que Dios nos dio. A veces permitimos que nuestras circunstancias cambien la promesa que Dios nos dio. Tu enfermedad revelará su gloria en el momento que eres presionado, en el momento que eres empujado. Como decía el salmista en el Salmo 118:13, me empujaste con violencia para que cayese, pero la divina respuesta es: la gloria se manifestará. Me ayudó Jehová, caminaré con Jehová porque con Él todo es posible. En un 2026, la piedra tiene otros nombres. Diga, tiene otros nombres. Yo oré y nada cambió. Número 2, esto no tiene solución. Número 3, ya es muy tarde. ¿Habrás escuchado esto en este tiempo? La piedra no detiene o tapa el milagro. Tapa la expectativa de que Dios puede hacerlo. Cada vez que hay expectativa, que no es otra cosa que esperanza y confianza en Dios, algo va a cambiar, algo va a suceder, algo se va a transformar, porque tu enfermedad revelará su gloria, pero no puedes revelar su gloria si la expectativa desaparece, si la esperanza desaparece, si la relación con Dios desaparece. Cada vez que pasa por un proceso de dificultad, de enfermedad, de dolor, es lo que quiere revelar su gloria. Queríamos que fuera más fácil pasar por ese camino sin desierto, pasar por ese camino sin enfermedad. Sin embargo, a través de ese plan que el infierno piensa que te va a destruir, es donde Dios va a manifestar lo que tú cargas y lo que yo cargo. Tu enfermedad revelará su gloria. Dios ya decidió manifestar su gloria. Pero para Él manifestar su gloria, hay piedras que usted y yo tenemos que quitar. ¿Qué piedra nos toca remover en este tiempo? La piedra del desánimo, la piedra de la enfermedad, la piedra de la incredulidad, la piedra del cansancio, la piedra de no puedo, no tengo, no hay, la piedra de perder la expectativa de que en el último instante el milagro se desata, de que en el último instante algo sucede, de que en el último instante una palabra de Él cambiará todas las cosas. La última palabra para alguien que me escucha la tiene Dios. Diga, la tiene Dios. Esa piedra es la que yo necesito remover. Canto, adoro, predico, sirvo, pero hay una piedra de falta de expectativa. Aleluya. Ya no espero nada de parte de Dios, porque diga, llevo 4 días que creo que mi milagro murió. Aleluya. Llevo 4 días que ya mi milagro apesta.
Llevo 4 días que no va a suceder nada. Humanamente, como lo pensaban Marta y María, pensaban que no se iba a desatar el milagro. Sin embargo, el propósito de Jesús quedarse 2 días más era para manifestar su gloria. Es para que vieran lo que cargaban. Era para que vieran que en medio de su dolor, Él iba a hacer el milagro. Si Jesús llegaba antes, sanaba. Pero como llegó después, pastora, resucitaba. ¿Tú quieres una sanidad o quieres una resucitación? Cuando Él resucita todo lo que esté muerto en ti, algo cambia, algo se transforma. Algo no vuelve a ser igual. Por ende, para tú poder ver la manifestación de Dios sobre tu vida, algo se tiene que desatar desde lo más profundo de tu interior. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La enfermedad no solo provocó un milagro, provocó una relación de identidad. Saber que los que estaban hablando no eran cualquier persona, eran hijos y hijas de Dios. Porque a veces en medio de nuestra enfermedad se nos olvida que somos hijos. Tu enfermedad revelará su gloria. Juan 17:22 continúa diciendo Jesús cuando ora al Padre: la gloria que me diste, yo les he dado. Aleluya. No solo vemos su gloria, somos portadores de ella. Usted y yo cargamos gloria, aunque a veces la única manera de verlo es en medio de una enfermedad. Es en medio de una crisis, es en medio de un dolor, porque cuando estamos todo bien, se nos hace difícil ver la gloria de Dios en nuestra vida, el ADN de Dios en nuestra vida. Estamos tan acostumbrados a lo natural que se nos hace difícil ver lo común, lo sobrenatural. Tu enfermedad revelará su gloria. La gloria no es algo que visitamos, es algo que cargamos. Diga, está dentro de mí. Hay gente que dice creer, pero vive desesperada. Hay gente que confiesa fe, pero actúa sin esperanza. Hay gente que ama a Dios, pero en el dolor se desconecta. ¿Y ha pasado en algún momento dado que en medio del dolor te has desconectado? Tu enfermedad revelará su gloria. Tu desesperación no cambió a Dios, solo reveló cuánto necesitas conocerlo. Lo voy a repetir. Tu desesperación no cambió a Dios. Gritaste, pataleaste, brincaste. Dios sabía lo que iba a hacer. Lo que reveló es cuánto tú y yo necesitamos conocerlo. Tu enfermedad no es abandono. Tu proceso no es ausencia. Tu dolor no es el final. Tu enfermedad no vino para destruirte, vino para revelar quién es Dios en un nivel que tú y yo no conocemos. Estamos tan acostumbrados a ver a Dios con 2 coritos, una prédica, una recolecta de ofrenda, que se nos hace ver a Dios en el momento más difícil de nuestra historia. Dios no tiene patrones. Siempre Dios nos va a sorprender de una manera o de otra. Lo importante es que tú y yo no podemos perder la expectativa de que el milagro se va a desatar, de que el milagro va a suceder, de que algo va a cambiar. Tu enfermedad revelará su gloria. Jesús no llegó tarde a la vida de Marta y María y de Lázaro. Llegó en el momento donde su gloria no podía ser cuestionada. Aleluya. Hoy Dios no te está pidiendo que lo entiendas todo. Tú que me ves por las redes, probablemente te has sentido frustrado o frustrada por tu proceso de crisis, de enfermedad, de dolor, de angustia. Y estás pensando que tu enfermedad o tus circunstancias te llevarán a la muerte. Te tengo noticias, baby. La enfermedad
que cargas, el dolor que lleva, va a provocar la gloria, va a provocar la gloria, va a provocar la gloria. Si tú le crees a Él y no pierdes la expectativa, algo se va a desatar, algo va a suceder, algo va a cambiar, como cambió la vida de Lázaro cuando fue quitada la piedra. Así que yo te invito que sueltes la lógica, que sueltes el control y que empieces a creer para que lo que estás pasando revele la gloria de Dios. Si en este momento no le sirves a Dios o en algún momento dado le serviste y te apartaste, este es el momento de Dios para ti. En tus propias palabras, haz esta confesión de fe. Pídele que perdone tus pecados, que te lave en su sangre y que inscriba tu nombre en el libro de la vida, y haz un compromiso que a partir de hoy por siempre servirle. Y si le sirves al Padre, pero tu enfermedad ha opacado la gloria de Dios en tu vida, es momento de que te pongas de pie, empieces a celebrar, porque una lluvia grande se oye. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la semana próxima con una palabra de bendición para ti.